Bien, vamos a arrancar con los temas que se vieron en la clase 2. La idea no es dar una teoría, solo recordarlos para habilitar las preguntas, ¿sí? Bien, en la clase 1, la clase pasada, se recordaron cuáles eran las estructuras de control, básicamente, que van a utilizar durante este curso, ¿sí? Había estructuras de control como el while, el for, el repeat until, el if, esas son como las más comunes, y además estaba el case, que si bien es bastante parecido al if, tenía algunas restricciones en cuanto al tipo de variables a las cuales se les podía aplicar. Recuerden, porque eso es lo que muchas veces hacen en el examen, que el case solo puede aplicarse a variables de tipo ordinales y simples. Es decir, que por ejemplo, a un real no vamos a poder aplicar una variable de tipo case. Ese es un error bastante común que cometen ya sea en los parciales o en los exámenes finales también. Lo vemos con bastante fluidez ese tema. Después, nada, si recordamos un poquito de esas estructuras de control, que es importante ver la diferencia. Tenemos estructuras que son para repetir acciones, como si sabemos esa cantidad de veces es el for, ¿sí? Voy a ir por arriba porque esto se supone que lo charlaron con Gonza. Cuando no sabemos la cantidad de veces, nunca puede usar un for, no puedo suponer esa cantidad de veces y tendré que usar un while. Y si el dato con el cual me plantean la condición del while tiene que procesarse, la estructura de control a utilizar es un repeat until. En el caso que yo quiero hacer una acción o varias acciones una única vez, bueno, la estructura de control a utilizar es el if o el case, dependiendo a qué variable le quiero aplicar la condición. Bien, eso va por todo el lado de estructuras de control. Además vimos cómo iba a ser la estructura de un programa, ¿sí? Donde empezábamos con una definición del programa, después declarábamos las constantes. Recuerden que las constantes se declaran con un igual arriba de todo el programa, que pueden ser utilizadas durante todo el programa, ya sea en un módulo o en el cuerpo principal del programa, y de acuerdo al valor que le damos a esa constante, que nunca puede cambiar en la ejecución del programa, ¿sí? Sí la podemos usar para comparar, pero nunca puede cambiar. De acuerdo al valor que le damos, el lenguaje determina qué tipo de constante es. Es decir, si le damos un valor entero, entonces el lenguaje a partir de allí permitirá a esa constante compararla, asignarla a variables de tipo entero. ¿Bien? Por otro lado, vimos que después de las constantes iban a venir los módulos que en la clase que viene ya empiezan a aparecer, y después el comenzar y fin del programa junto a sus variables locales. Bien, la clase de hoy se centra en lo que tenían que ver en el video, en los videos para la clase de hoy, se centra en que los programas ya no nos alcanzan con variables sueltas, sino que tendríamos que empezar a definir tipos de datos. Y para eso hay un área particular, y además del área particular que hay, vamos a ir viendo en cada clase, salvo la clase que viene, que hablamos de modularización, pero a partir de la siguiente, vamos a ir viendo diferentes tipos de datos. ¿Sí? Como va a ser esta clase, estaba abocada al tipo de datos subrango, ¿bien? La clase que viene tendremos modularización y a partir de la otra estará el tipo de datos registro, arreglo, vectores, listas, todo eso que aquellos que cursaron el año pasado y no lograron aprobar la materia pueden recordar básicamente. Bien, pero la clase de hoy tiene que ver a cómo definimos un tipo nuevo que tiene un área predefinida para definirse, ¿sí? Ahora voy a mostrar una transparencia donde tenemos un tipo de datos definido, y en particular la clase de hoy hablaba de los tipos subrangos. Bien, vamos a mostrar un cachitito, pero la idea no es pasar una transparencia o repetir exactamente lo mismo. Bien.
Además en la clase también vimos el cálculo de máximos y mínimos. De todo eso vamos a hablar y la idea es que ustedes me pregunten. Solamente voy a compartir, déjenme compartir contenido, si no veo mal, es acá. Bien. Entiendo que ustedes ven el contenido. Si alguno me avisa si se ve, lo agradezco. Con una manito, un gestito, un signito. Bien, buenísimo. Voy a ver si puedo minimizar esta pantallita, si no les muestro. Como les decía recién, tenemos un programa, las constantes, ¿sí? Y a partir de allí, el nuevo tipo que nosotros querramos definir. Este ejemplo que ponemos acá, yo siempre lo aclaro en las teorías, pero por las dudas para que lo sepan, es un ejemplo ilustrativo, no es que cuando programe yo voy a declarar un nuevo tipo que determine los enteros. No tendría ningún sentido, sí, básicamente. Pero lo pongo como para que ustedes empiecen a hacerse la idea de dónde se declaran los tipos nuevos. Y a partir de allí, una vez que yo declaro un tipo de datos, ¿sí? En este caso puse que era igual a un entero, después voy a poner igual a un subrango, o voy a poner igual a un registro, o voy a poner igual a un vector, o voy a poner igual a una lista. A partir de esa declaración, yo voy a poder declarar variables de ese tipo. Y bueno, depende del tipo que declare, son las operaciones que ese tipo va a tener permitido. ¿Sí? El otro tema, como les decía recién, el otro tema que vamos a charlar esta clase es el tema que muchas veces tomamos en los exámenes, que son el tema de máximos y mínimos, para recordar, ¿sí? Y a partir de ahora voy a habilitar las preguntas y voy a dejarme de hablar yo y van a hablar ustedes, para recordar que cuando queremos usar un máximo, ¿sí? Generalmente vamos a tener una variable que llamamos max, pueden llamarla como ustedes quieran, que los máximos tienen que inicializarse donde corresponda, depende del programa, en general es al principio, pero podría ser en otro lado, deben inicializarse en un valor chico con respecto a la aplicación que vamos a resolver. Por ejemplo, si estoy trabajando con edades, un valor chico podría ser 0 o podría ser -1, o sea, no tiene sentido inicializar un máximo en menos 100.000, porque no va a haber una edad que sea menos negativa. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta qué aplicación estoy resolviendo. Una vez que lo inicializo, que se hace una única vez, bien, tendré que resolver el programa con un for, con un while, con un if, depende lo que me pidan, y comparar el valor que estoy calculando, leyendo o lo que sea, contra el máximo que tengo hasta el momento. En el caso que ese máximo, en el caso que ese valor que acabo de leer sea más grande que el máximo, deberé actualizar el máximo. A veces el enunciado me pide que solo informe el valor máximo, a veces me pide que informe el valor máximo junto a el nombre del alumno o el nombre del producto, no sé, lo que haya sido máximo. Y una vez que actualicé el máximo, bueno, leeré nuevamente el valor o calcularé nuevamente el valor, eso va a depende del ejercicio, ¿bien? Y seguiré procesando. Esa es la idea fundamental de los máximos. Por otro lado, también el enunciado podría querer que yo calcule un mínimo. Entonces, fíjense la analogía que hay entre calcular un máximo y calcular un mínimo. Calcular un mínimo también necesita una variable, ¿sí? Pero esta vez inicializada en un valor grande. Leeré el valor, lo sacaré de una estructura, eso va a depender del ejercicio, tendré una condición de fin y después compararé si ese valor que leí, calculé, sumé, lo que sea, es más chico que el mínimo que tengo hasta el momento, en ese caso actualizaré el mismo y seguiré el procesamiento de mis datos. ¿Bien? Esto es como para que vean la estructura general, ¿sí? No siempre se va a repetir así, pero en la mayoría de las veces sí, que debería tener un programa, el primero, el que está a la izquierda de la pantalla, que calcule un máximo, y el que está a la derecha de la pantalla, que calcule un mínimo. Después van a poder tener variantes en los programas, ¿sí?
calcular el máximo y el mínimo, calcular los dos máximos, calcular los dos mínimos y cualquiera de esas combinaciones. Ahora bien, una vez que hice una introducción, la idea de esta clase es que ustedes pregunten. Así que me levantan la mano, me escriben por el chat, lo que sea, habilitamos el micrófono, ¿sí? Habilitamos el micrófono y ustedes comienzan con las preguntas relacionadas a estos temas, a tipos definidos por el usuario y a máximos y mínimos. ¿Quién quiere arrancar? Vamos, chicos, hay que arrancar. Uno, que levante la mano. No voy a darles una clase, ¿sí? Ahí está, Lautaro Santiago Rojas, ahí te busco, espérate. Vamos a empezar. Ah, bien. Bien, Lautaro, vos me habías preguntado. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo tengo una duda con lo de calcular en simultáneo un máximo y un Sí, mínimo en conjunto sí, con otro, digamos, por ejemplo, un código de producto. sí. ¿Cómo, O sea, cómo vos, haría para que... Sí, bien, espera, déjame entenderte. Vos estarías leyendo, suponete, código de productos y vos querés calcular el máximo código leído y el mínimo código leído. ¿Es esa tu claro, pregunta? claro, sí. Bien, bien. Fíjate, vamos a compartir de nuevo la presentación, ¿sí? Que lo tengo acá como para explicarlo. Pero si no, si no se entiende, seguimos explicándolo de nuevo. ¿Bien? Esto que pusimos acá me calcula en un programa el máximo y en otro programa el mínimo. Lo que vos querés hacer es un programa que haga las dos cosas. Si yo empiezo a pensar eso y me doy cuenta que quiero hacer un programa que calcule tanto el máximo como el mínimo, lo primero que voy a darme cuenta es que necesito una variable máximo y una variable mínimo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Santiago? Santiago era, no me acuerdo del nombre, pero era Lautaro o algo así. Decime si me seguís hasta ahí, chicos. Bueno, el que me haya preguntado, chicos, tengo 100 chats abiertos. El que me haya preguntado, el que me estuvo hablando, ¿hasta ahí vamos? ¿Que necesitamos dos variables? ¿Sí o no? Si tenías el micrófono abierto, háblame, que me es más fácil. O no se puede hablar. Bien, vamos a suponer que hasta ahí vamos, ¿sí? Porque si no nos vamos a retrasar un montón. Entonces, si tengo que calcular un máximo y un mínimo en el mismo programa, voy a necesitar una variable máximo y una variable mínimo. Como voy a necesitar una variable máximo y una variable mínimo, ambas van a tener que estar inicializadas en un valor muy chico el máximo y en un valor muy chico el mínimo. Después voy a hacer la lectura del producto, por ejemplo, voy a tener una condición de fin, y lo que voy a tener que preguntar para calcular el máximo y el mínimo al mismo tiempo es esto que está acá, ¿sí? Voy a tener que preguntar si el valor, fíjense, acá tengo las dos variables inicializadas, el máximo en un valor chico y el mínimo en un valor grande. Y voy a tener que preguntar si el valor que quiero ver si es máximo o mínimo es más grande que el máximo, entonces actualizo el máximo. Y si es más chico que el mínimo, entonces actualizo el mínimo. ¿Qué es lo que ustedes hacen en el examen? Esto que está acá. Fíjense, en el examen o en la práctica, en vez de escribir la solución que está a la izquierda, escriben la solución que está a la derecha. Y preguntan, si el valor es más grande que el máximo, entonces actualizo el máximo. Y si no, pregunto si es más chico que el mínimo y actualizo el mínimo.
esta solución que está a la derecha es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué es incorrecta? Si ustedes miran los videos, en los videos está un ejemplo para el cual yo leo datos, ¿sí? En el que la solución que está a la derecha no funciona. ¿Por qué? Porque supongamos que yo leo primero el valor 4, después el valor 8 y después el valor 10. Yo debería decir que el mínimo es 4 y el más grande que leí es el 10. Cuando yo lea el 4 la primera vez, voy a leer el 4 acá, como no es la condición de fin, supónganse que no es, voy a preguntar si el 4 es más grande que el máximo. Como es más grande que el máximo, porque el máximo está inicializado en un valor chico, voy a guardar hasta el momento el 4 como máximo. Y no voy a preguntar porque el else solo tiene sentido si no entre alif, y no voy a preguntar por el else, y no voy a preguntar si es más chico que el mínimo. Con lo cual, si el primer valor que leo es el más chico, ese no va a ser guardado, ¿sí? Y ahí está el error de la solución que está a la derecha. En cambio, y ahora corto y los habilito a ustedes, en cambio, si el primer valor que leo es el 4 en el programa que está a la izquierda, voy a preguntar si es más grande que el máximo, la primera vez me va a dar que sí, lo actualizo, y además voy a preguntar si es más chico que el mínimo, con lo cual me va a dar que sí y también actualizo. Esa es la diferencia entre estas dos soluciones. La que está a la izquierda y tiene los dos if, ¿sí? Pregunta tanto por máximo como por mínimo, independientemente, mientras que la que está a derecha, ¿sí? A la derecha, me está restringiendo a que si es máximo no podría ser mínimo, y eso es incorrecto, ¿sí? Tienen que ser los dos separados, esa es la idea. No me acuerdo quién era el que me preguntó originalmente esto, ¿sí? Pero vamos a tratar de habilitarle el micrófono como para que me diga si estaba bien. ¿Sí? Y si no, si está bien, escribime por el chat. ¿Se entiende, chicos? Por lo menos pónganme una manito, un dedito, algo como para saber si entienden lo que acabo de explicar. ¿Bien? Esto es muy importante porque esto se los toman siempre en el parcial. Bien, vamos a ver a Felipe, que ha levantado la mano. ¿Bien? Agarro a azar porque tengo como 200 que levantaron la mano y bueno, se me van borrando los que puedo. Ahí te mandé la solicitud para activarte el micrófono, Felipe. Ah, bien, listo, perfecto. Bien, ¿quién más quiere preguntar, chicos? Uno que haga un icono ahora y lo activamos para preguntar o lo que sea. Tengo una Andrés Maraos. Bueno, vamos por Andrés. Bien. Ahí va, ahí te mandé la solicitud. Andrés, ¿estás habilitado? No te escuchamos, Andrés, nosotros, o por lo menos yo. Bien, vamos a habilitar a otro, ¿sí? Porque no te escuchamos. A ver. Para el que pregunta Lautaro de qué temas va esta teoría, y si miramos el cronograma, es teoría 2. Son los temas que están cargados en la teoría 2. Bien, vamos a habilitar a Santiago Gabriel Zapata, que me está preguntando hace un montón, pobre, y no es tan fácil. Ahí va. Ahí te mandé, Santiago, la solicitud. Sí, perfecto. Sí, Andrés, perdón, le voy contestando a Andrés que me escribe por el chat. Sí, tenés problemas por el micrófono, pero no se te escucha. Vos sí, Santiago. ¿Cuál es la pregunta? A ver.
Sí. Mm, sí. Mira, vamos a pensarlo como lo razonarías vos en tu vida real, ¿sí? Porque si yo te doy la fórmula, vos vas a querer aplicar esa fórmula y si yo después, en vez de 2 máximos, te digo 3 máximos, tu fórmula va a empezar a temblar, ¿sí? Entonces, a mí me gusta que ustedes primero razonen y después lo llevamos a código, ¿bien? Suponete que yo te voy tirando una lista de números y te digo 4, 5, 6 y vos tendrías que decirme de esa lista que yo te voy diciendo cuáles fueran los 2 máximos. En tu cabeza, para poder resolver eso, vos tendrías que llevar 2 variables máximo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos. Bien. ¿Por qué? Porque si quiero calcular un único máximo, necesito una variable máximo. Si quiero calcular 2 máximos, análogamente voy a necesitar 2 variables máximos. Y si el enunciado me pidiera 3 máximos, ¿sí? Voy a necesitar 3 variables máximos. Ahora, internamente, yo tengo que elegir una de esas 2 variables como el máximo más grande, ¿sí? Y otra de esas 2 variables como el máximo más chico. O sea, es más grande que el resto de los números, pero más chico que el máximo más grande. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bien, entonces, lo lógico sería que dado un número nuevo que yo te digo, vos lo primero que veas es que si es más grande que el máximo más grande, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenías que tu máximo más grande era 10 y el máximo más chico era 7 y yo te digo el 11, por ejemplo, vos vas a ver que el 11 es más grande que el 10, ¿bien? Entonces, si ahora, olvídate del código, si ahora yo te pregunto, bueno, ¿y cuáles son los 2 más grandes hasta el momento? ¿Vos qué me contestarías? Tenías el 10 y tenías el 7. Yo te digo el 11. ¿Vos qué me contestarías? No, no, está bien, pero digo, viene el 11. ¿Vos qué deberías hacer ahora? ¿Cuáles son tus 2 más grandes? Bien, el 7 lo tuviste que haber descartado, ¿está bien? Porque llegó uno más grande que el más grande. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio, si yo tengo el 10 y tengo el 7, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero digo, quiero entender el razonamiento. Si yo tengo el 10 y tengo el 7 y viene el 8, cuando yo pregunte si es más grande que el más grande, me va a decir que no, pero es más grande que el más chico de los dos. Entonces, solo tengo que actualizar el más chico. ¿Se entiende la idea? A ver, sí, exactamente. Sí, ahora yo les muestro el código, pero digo, lo quiero que lo entiendan, porque si yo te digo los 3 máximos, el razonamiento es el mismo. Primero voy a preguntar si es más grande que el más grande, y ahí actualizo ese y los otros dos. Si no, pregunto si es más grande que el del medio, y ahí actualizo el del medio y el más chico. Y si no, actualizo solo si es más grande que el más chico. ¿Se entiende? Digo, la forma de trabajar es la misma. A eso quiero que entiendan. Ahora lo mostramos. Mirá, yo lo tengo puesto en la transparencia, ¿sí? Está puesto en la clase. Me parece fantástico si lo miraron. Ahora, si no la miraron, es como medio loco esto. Pero fíjense, yo lo tengo puesto, a ver, déjenme llegar, porque no es que tengo las preguntas así hechas. Fíjense, acá yo les puse a los chicos que dimos la teoría presencial el otro día, que yo tengo los del turno 1, un ejercicio que decía que lean el nombre de un producto y su precio. La lectura finalizaba con el nombre del producto ZZZ, no importa, y al finalizar informar los precios de los 2 productos más caros. ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos?
Bueno, entonces yo les puse un ejemplo. Si leo, el primer producto que leo es la leche, que vale 7,25, y yo tengo mis dos variables máximas inicializadas en un valor chico, fíjense que entonces, como es más grande que el máximo más grande, lo actualizo. Cuando yo lea, por ejemplo, que el shampoo vale 16,50, ahí viene el caso que es más grande que mi máximo más grande. Entonces, el máximo más chico deberá tomar ese valor y el máximo más grande pasará a tomar este nuevo valor. Y si ahora viene la yerba que vale 12,80, si yo pregunto si es más grande que el máximo, no, pero sí cuando pregunte si es más grande que el máximo más chico. Entonces solo debería actualizar el máximo más chico. ¿Se entiende la idea? Bien, esas son las preguntas y de este ejemplo es que se desprende el código que yo tengo que hacer. Si yo tuviera 3 máximos hago exactamente lo mismo, ¿bien? Y acá venía Caramelos, que no es más grande que el más grande, tampoco es más grande que el más chico, y chau, no se actualiza nada. Como para que tengan todos los casos. Esto traducido en código, ¿sí? Es algo de esta idea. Inicializo mis dos máximos, ¿sí? Máximo 1 va a representar ese máximo más grande, y máximo máximo 2, ese segundo máximo. Leo un nombre de producto, en este caso leían nombre y precio, ¿sí? Mientras no sea el último producto, ¿bien? Pregunto, si el precio es más grande que el máximo 1, entonces al máximo 2 le paso lo que tiene el máximo 1 y al máximo 2 le pongo el precio leído, ¿sí? Fíjense, eso traducido en código, todo esto que venimos hablando es esto que se pone acá. Inicializo los dos máximos, leo los datos, o los saco de un arreglo, o los saco de una lista, la forma de trabajar es exactamente igual. Mientras no sea la condición de fin, esto que va a aparecer ahora es lo que está dentro del while. Fíjense, cuerpo del while les puse. Pregunto, si el precio que acabo de leer es más grande que el máximo 1, al máximo 2 le doy lo que tenía el máximo 1 y al máximo 1 le pongo el precio. Y si no, acá sí va el else. No como en el caso de calcular los dos, no como en el caso de calcular el máximo y el mínimo. Acá sí va el else. Pregunto si el precio es más grande que el máximo 2. O sea, si no fue más grande que todo, pregunto si es más grande que el segundo. Y solo actualizo el segundo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Todo esto que está escrito a la derecha es lo que va dentro del cuerpo del while. ¿Sí? Si además de esto tuvieras que calcular los dos mínimos, bueno, copiarías este if abajo, ¿sí? Independiente, el máximo y el mínimo, independientes, repitiendo lo mismo para los mínimos. Si es más chico que el mínimo más chico, bueno, actualizo el segundo mínimo y el mínimo más chico, y si no, si es más chico que solo el mínimo más grande de los dos, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien, vamos a detener, así puedo leer lo que me están escribiendo por el chat, que me es casi imposible de leerlo, me es mucho más fácil hablar. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer, a ver si leo, estoy leyendo un toquecito el chat para ver si... bien. Yo pensé ahí que tenía que evaluar todo junto, me pone Lautaro no es todo junto, tienen que ser dos if separados para el caso de máximo y mínimo, sí, para el caso de los dos máximos no, como lo vimos recién. Bien. Cuando en el if analices el valor es mayor que el máximo 1, por ejemplo, en el caso que se actualice el máximo 1, creas otra variable llamada máximo 2, sí, es lo que acabamos de mostrar. ¿Por qué pasó? Acá pregunta Mauricio, ¿por qué pasás el máximo 1 a máximo 2? Porque si yo tengo dos variables máximo y una representa la más alta de todas,
y la otra representa la casi más alta, cuando viene una nueva que es más alta que esas dos que yo tengo, la que era la más alta no la puedo perder, ahora es la casi más alta, esa es la idea. ¿Se entiende, Mauricio? ¿Sí o no? Una manito, un gestito, un ok, o algo, Mauricio. Sí, vamos de nuevo, mirá. Vamos a verlo en el código, ¿sí? Acá está. Fíjate, Mauricio, uy, paren que puse otro ejercicio que di. Yo tengo mis dos variables máximo, máximo 1 y máximo 2. Esas no tienen cualquier orden. Máximo 1 es como las dos, de las dos, la más alta. Y máximo 2 es como de los dos máximos que yo tengo hasta el momento, la más baja. ¿Sí? Entonces, cuando leo un valor, en este caso precio, que supera a máximo 1, quiere decir que precio es el más alto de todo lo que yo vengo leyendo. Entonces, antes de asignarle a máximo 1 precio, tengo que decir que máximo 2 tiene que tomar el que yo tenía como valor hasta ese momento, como más alto. Por ejemplo, en castellano, si máximo 1 valía 8 y máximo 2 valía 5, y yo leo el 11, ahora mis dos máximos deberían ser 11 y 8. Para que eso pase, el 8 primero lo tengo que pasar al máximo 2 y después asignar el 11. ¿Bien? En cambio, si yo tenía el 8 y el 5 y leo un 6, ¿bien? No es más grande que el 8 el 6, pero sí es más grande que el 5, por lo cual solo tengo que modificar el máximo 2, que es el else que aparece acá. ¿Se entiende, Mauricio? ¿O no? Ah, ya entendí, me puso. Bueno, me alegro. Me alegra ser clara. Bien. Vamos, García Santiago de la Cruz ha levantado la mano. Bueno, vamos a darle, a ver, a García Santiago de la Cruz. Ahí te mandé la solicitud, Santiago. Hola, profe, buenos días. Buen día. Yo tenía una consulta sobre el tema de los subrangos. Dale. ¿Puedo compartir pantalla para que vea el programa? Sí, si te permite, no tengo problema yo. Ah, no puedo. Bueno, el Espera, programa lo mando. no sabes por qué, porque te tengo que pasar a presentador y te llegás a desconectar y se cae la reunión. Ah, Pero, ¿qué me querías preguntar? ¿Tenés más o menos la idea? Lo tratamos de resolver. sí, el problema es que, dado una cierta cantidad, por ejemplo, mi subrango va de 1 hasta 5. Entonces, Sí, si yo pongo, por ejemplo, quiero ingresar un número y yo quiero que el número que ingrese el usuario esté dentro de ese rango. ¿Hasta ahí vamos? sí, Listo, perfecto. Entonces, si yo uso el número es mayor a 1, el 1 no lo puedo ingresar, ¿correcto? no, Perfecto. sí, Y si yo pongo el número es menor a 5, el 5 no lo puedo ingresar. correcto. Entonces yo pensé, bueno, listo, agrego un mayor igual para solucionar ese problema, tanto para Sí, el número mayor a 1 como el número es menor a 5. El problema sí, es que me dice que el rango siempre va a ser, o sea, lo que se evalúa siempre va a ser verdadero. O sea, nunca va a ser falso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agrego un 0, le digo porque yo ya lo probé, si yo agrego un 0, me lo va a tomar. Y yo no quiero que me lo tome. Yo tengo el programa acá, se lo paso si quiere al privado. pará. Espera. Vos vas a leer números Sí, y vas a leer números entre 1 y 5. sí, Entonces vos definiste, vamos a aclarar, porque a veces es difícil así en el aire. Vos sí, definiste un subrango 1.5. sí, Bien, sí. con ese número que lees, ¿para qué querés saber si es mayor o menor a 5? ¿Para saber si está en el subrango? Sí, o para efectuar una No, acción que esté dentro de ese rango de que me permite ingresar. O sea, el está número que bien, pero pará. Si vos vas a hacer, a ver, si vos vas a hacer vamos a la vida real y a KDP, ¿sí? Que a veces son diferentes, Ujú, ¿bien?
Sí. Si yo estoy en la vida real y defino un subrango, es porque estoy segura que todas las operaciones que voy a hacer con esa variable van a estar dentro de ese rango. ¿Qué quiero decir? Si yo defino un subrango que va de 1 a 5, yo estoy segura que los valores que voy a leer no van a ser 5 y después lo voy a sumar, porque obviamente la suma no va a estar dentro del subrango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Entonces me las tendré que ingeniar de otra forma, o las defino de 1 a 10, y cuando leo, chequeo que sean menor que 5, porque yo quiero los valores del 1 al 5, ¿sí? O algunas otras alternativas. Los lenguajes te permiten lo que se llama manejar excepciones, y entonces vos podrías decir, bueno, si se maneja la excepción que está fuera del rango, bueno, puedo evaluar si esa excepción se dio cuando realicé una suma, cuando realicé una resta, digo, pero toda esa complicación ustedes no la tienen que hacer, ¿sí? En KDP, nosotros definimos subrangos cuando queremos acotar cosas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo notas de alumnos, ¿sí? No tendría sentido que yo ponga que las variables son enteras. ¿Por qué? Porque no es verdad que una nota va a ser 124. ¿Sí? En general las notas, si son de finales, van del 1 al 10 o del 0 al 10 el alumno se copia. ¿Sí? Ponele que ponemos del 0 al 10. ¿Bien? Sí. Entonces la idea en ese caso es que vos no controles nada y que supongas que los valores que te van a ingresar, ¿sí? Van a estar entre 0 y 10. Que no te compliques con esa verificación. Eso es en KDP, no es lo que pasa en la vida real, porque como todos nosotros sabemos, si vos ponés, elija una opción entre 1 y 5, muchas veces el usuario pone 6, pone 7. Entonces nosotros deberíamos poder controlar eso. En KDP no les obligamos a eso, ¿sí? Lo digo para que nos quedemos todos tranquilos, que no tengamos que controlar todo ese choclo. ¿Bien? ¿Se entiende lo que digo? Ahora, por ejemplo, cuando definimos fechas, una fecha de nacimiento, que cuando veamos registro la vamos a separar en día, mes y año, ¿sí? Ahí también el día va a ser entre 1 y 31, el mes será entre 1 y 12, ahí también puedo declarar subrangos, ¿bien? Claro. Y los años de nacimiento, no sé, serán entre el 1900, ponele, no sé, una persona que tenga 120 y pico de años, y el, no sé, el 2030, póngale, qué sé yo, una cosa así. Uno puede declarar subrangos ahí, ¿bien? Igualmente, por ejemplo, cuando nosotros declaramos notas de alumnos, si ustedes miran en la teoría, y declaramos un subrango de 1 a 10, bueno, y tenemos que calcular la nota máxima, y el máximo lo inicializo en -1, después no lo puedo comparar, porque ese -1 no es un valor válido de los que yo declaré, debería declarar el máximo en 1, por ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta ese tipo de cosas. Eso en la teoría, que está subida, está ese ejercicio, para que ustedes lo analicen, ¿sí? Lo digo como para que estén pensando en eso también. ¿Se entiende, Santiago? Sí, sí. ¿Fui clara? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. ¿Quién levanta la mano? Que activamos una pregunta. Chicos, uno que necesite contestar, preguntar. Uno que necesite preguntas. No me aparece nada en el chat que alguien necesite. Chicos, estas clases se basan en preguntas de ustedes, ¿sí? Tengo una duda. Bueno, a ver, Andrés, ¿me la querés escribir o querés que intentemos habilitar el micrófono otra vez? ¿Me la escribís? A escribir. Bueno, yo voy leyendo para los demás. Después voy con vos, Lautaro. Dale, a ver, esperemos que Andrés me escriba la pregunta. Mientras me cebo un mate. Yo lo veo que está escribiendo, así que tengamos paciencia. Bien,
dice, Nahuel, bueno, mejor. Igual Nahuel dice, no, Nahuel, estoy leyendo cualquiera. Nataniel, mira qué nombre raro. Dice que muchas cosas, muchas dudas se le van corriendo el programa en la compu o algo así, entiendo. Ojo, porque Pascal permite un montón de cosas que en KDP no las permitimos. Recuerden que no es un curso de Pascal, es un curso de programación. ¿Bien? Y ahí nos llegó la consulta de Andrés que dice, ¿qué pasaría en un programa que solo tiene que leer el mínimo y luego el máximo? ¿Y qué me querés preguntar con eso? No entiendo. No te entiendo. ¿Vos qué querés calcular? ¿Un mínimo y un máximo? ¿Qué tiene que ver la lectura con el mínimo y el máximo? No te entiendo. ¿Vos querés calcular un mínimo y un máximo? Es lo que explicamos al principio. ¿Sí? Fíjate. Para calcular un mínimo y un máximo, volvemos para atrás. ¿Sí? Tuc, 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 tuc. Esperen que volvemos. Acá creo que estaba. Para calcular un mínimo y un máximo, Andrés, tengo que tener una variable máximo y una variable mínimo, las dos cosas. Y tengo que hacer dos if independientes. Por un lado, tengo que preguntar si el valor que estoy leyendo, procesando o lo que sea es más grande que el máximo. En ese caso, actualizo el máximo. Y si el valor es más chico que el mínimo, no importa si primero lees el mínimo. Este if, el orden que lo hagas, no importa. Se va a hacer los dos, ¿sí? Porque son independientes. Que sea más grande que el máximo es independiente a que sea o no más chico que el mínimo. Y al revés. Así que estos dos if pueden estar invertidos. ¿Bien? No hay problema de eso, ¿se entiende? Lo que no se puede hacer es un if con un else para calcular el mínimo y el máximo. Eso está mal, que es lo que charlamos al principio de la clase. Bien, ¿quién era el que me había preguntado que le dije ahora? Espérenme que... Lautaro, ahí voy, Lautaro. A ver, Lautaro, pues tengo dos. A ver si sos vos. Ahí te activé el micrófono. ¿Sí? Ahí te aparece. ¿No te parece? Qué raro. Porque ahí estoy diciendo solicitar, solicitud enviada, me dice. Vamos a buscar Jiménez, por las dudas que no seas vos. Ah, es a otro Lautaro que está conectado, pero no está, evidentemente. Hola. Ahí estás. Sí, ahora sí, Lautaro, perdón, tenía 3 Lautaros. Ok. Bueno, mi duda viene por el lado del pasaje de parámetros por Dale. valor y referencia en los Bueno, procedimientos y funciones. sí, Bueno, sé que cuando vos pasás un parámetro por valor, lo que haces es mandar una copia del dato que tiene la variable sí, para trabajar sin modificar. Y cuando vos sí, lo haces por referencia, lo que haces es pasar indirectamente la dirección de memoria donde está el dato que vos querés modificar. Lo, sí. lo que no termino de entender es cómo darme cuenta cuál de los dos parámetros usar en caso de, por ejemplo, de que tenga un procedimiento en el que tenga que usar ambos tipos de parámetros, em, cuál usar y en qué momento. No sé si se entiende. Sí, se entiende, perfecto. Estoy pensando en la respuesta para ayudarte. Ok. Em, la cosa es así. Estoy pensando cómo armo la respuesta, ¿eh? Y de paso buscaba la transparencia para tratar de ayudarte.
La Ok. cosa es así. Cuando vos tenés parámetros, eso indica que vos querés hacer una comunicación entre el módulo, entre dos módulos o entre el módulo y el programa, que es mayormente las comunicaciones que vamos a hacer, ¿sí? Muchas veces son entre dos módulos y muchas veces entre un programa y un módulo. ¿Bien? Sí. Eso significa que esa comunicación, perdón que me estoy sacando la campera, entré en calor, eso significa que esa comunicación puede ser de dos formas. Puede ser que el módulo, vamos a suponer que es entre un programa y un módulo, ¿sí? Para explicarlo más fácil. Sí, Puede sí. ser que el programa le quiera mandar información al módulo y que el módulo utilice esa información y no me importa qué haga con esa información. ¿Está bien? Por ejemplo, el programa podría decirle al módulo, che, mira, posicionate en esta avenida en el robot. Y después no me importa qué hace adentro el módulo. Yo le digo, mira, posicionate en la 4. Bueno, el módulo recibirá ese valor 4, ¿está bien? Se Sí. posiciona y no sé, juntará las flores, los papeles, cualquier cosa de esas que hacía el robot. O podría darse el caso que el programa le diga, che, ¿sabés qué? Decime cuántas flores había en la avenida que recorriste. Entonces, eso quiere decir que el módulo va a realizar un procesamiento y a vos te interesa saber el resultado de ese procesamiento. ¿Bien? Sí. Cuando nosotros tenemos parámetros por valor, como vos lo dijiste, y está bien porque esa es la definición, dice que se copia el valor. Quiere decir que yo, cualquier modificación que se haga dentro del módulo, como copió el valor, no es que tiene un lugar para modificarlo, solo recibe ese valor, no lo va a poder ver el de afuera. ¿Está bien? El que me llamó, el que me Claro. invocó, el que me lo mandó. Cuando es por referencia, como vos lo dijiste, que son aquellos parámetros que se antepone la palabra var, quiere decir que compartimos una dirección. Es como nosotros que estamos compartiendo esta pantalla. Esto sería un parámetro por referencia. Cualquier modificación que hago yo en la pantalla, por ejemplo, el compartir pantalla, vos lo estás viendo y yo lo estoy viendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por Sí. qué? Porque los dos estamos accediendo al mismo lado. Entonces, si yo en esa pantalla modificara algo, vos lo vas a ver. Y si vos modificaras algo, yo lo voy a ver. Esa es la diferencia de los parámetros por referencia. Es como si vos y yo compartiéramos un vaso de agua, ¿sí? Si yo tomo, vos vas a tener ese vaso con menos agua. Si vos le pones agua, yo voy a tener ese vaso con más agua. ¿Se entiende? En cambio, en los parámetros por valor, es como si cada uno tuviera su vaso. Claro. Entonces, lo que vos hagas, yo no me lo entero. Y lo que yo haga, vos no te lo enterás. Yo te pasé el vaso, listo, el vaso te lo di así. Todo lo que vos hagas con ese vaso yo no lo veo, porque tenemos cada uno nuestro vaso. Eso es Sí. un parámetro por valor. En un parámetro por referencia es como si vos y yo compartimos el mismo vaso. Entonces, si yo le pongo agua, vos le ves más agua. Si yo lo saco, le tomo agua, vos le ves menos agua. ¿Está bien? Claro. Y Entonces, ahí voy. sí, sí. Entendiendo este concepto, ¿cuándo voy a pasar por valor y cuándo voy a pasar por referencia? Si, por ejemplo, al módulo yo le paso dos valores y quiero que me retorne la suma de esos dos valores o quiero que me retorne el máximo de esos dos valores, ese valor que me retorna tiene que estar pasado por referencia porque yo que invoco al módulo lo quiero ver. Si Claro, yo lo eso es lo que paso te iba a por consultar valor, ahora. ¿entendés? Si yo lo paso por Sí. valor, todo lo que vos calcules dentro del módulo yo no lo voy a ver cuando el módulo termine. ¿Se entiende? Claro. Sí, esa era la segunda duda que tenía, que es lo que te quería preguntar. Me imaginé, por eso te dije, Sí. espérame que cierro el concepto y me imaginé. Sí, Siempre sí. que vos quieras ver los cambios que se hacen dentro del módulo, el parámetro tiene que estar pasado por referencia. No hay Bien. otra alternativa. ¿Sí? ¿Cuándo vas a querer ver los cambios? Y cuando el módulo te tiene que retornar algo. ¿Bien? Cuando el Claro. módulo te tiene que retornar, por ejemplo, dado un vector, ¿cuál es el número más grande que está en el vector? ¿O cuál es la suma de los elementos que está en el vector? O no sé, o el vector con un elemento agregado, por ejemplo. El módulo me tiene que retornar eso.
Entonces ese vector tiene que estar pasado por valor, esa suma tiene que estar pasada por referencia, perdón, esa suma tiene que estar pasada por referencia, ¿se entiende? Sí, entiendo. ¿Seguro? Sí, El sí. tema de parámetros es un tema fundamental de la materia, por eso es muy importante, recuerden que la clase que viene, que no me acuerdo qué día es, pero lo tienen en el cronograma, la clase que viene vamos a trabajar sobre el tema de parámetros, ¿sí? Entonces, Sí. está bueno que miren las teorías y si no se entiende, pregunten como preguntás vos, Lautaro, está perfecto. Yo lo que digo es, tienen una clase más para preguntar sobre parámetros, además. ¿Sí? Está bárbaro esta pregunta, pero tienen ya publicadas las teorías sobre parámetros y tienen una clase más. ¿Sí? Bárbaro, profe. Muchas gracias. ¿Se entiende? ¿Quedó claro el Sí, sí. concepto? Bien. Sí, perfecto. ¿Quién más necesita preguntar? Esperen que voy a leer algo que me escribe Nathaniel. Pasar el dato por valor es para cuando necesitas el valor de la variable para alguna operación, pero no querés modificarla. No es que no querés modificarla, porque el módulo puede modificarla. Lo que vos no querés ver es esa modificación. Esa sería la interpretación exacta. ¿Se entiende, Nathaniel? Va más allá de que la modifiques o no. Es si vos querés ver esa modificación. Si vos la querés ver, tiene que estar pasado por referencia. Y si vos no la querés ver o no te importa, puede estar pasada por valor. Esa es la idea. ¿Sí? Bien. Alguien que me levante la mano o me escriba por el chat para que le habilite el micrófono. Porque por ahí me levantan la mano acá y yo tengo como 5 pantallas. Una consulta, Felipe. Bueno, busco Felipe. Felipe, ¿cuántos sos? Porque después me aparecen 5 Felipe y habilito a cualquiera. Ah, tengo uno solo. Bien. Felipe, ahí te mandé la solicitud para activar el micrófono. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Quería consultar para yo devolver un valor, tengo Sí. que pasar previamente la variable por referencia, ¿no? O sea, la tengo que declarar en el código principal. Sí, pará, estamos mezclando los conceptos, ¿sí? Ahí va Ok. donde nosotros necesitamos que ustedes empiecen a hablar con propiedad. Y no lo digo por vos, ¿sí? Es en general. ¿Bien? Una cosa son las variables declaradas en el programa principal, esas que están antes del begin y end del programa. Esas se llaman variables locales del programa, ¿sí? Quiere decir que solo las puedo usar dentro del programa. ¿Ahí vamos? ¿Felipe? Lo perdí. Felipe, ¿me escuchaste? Ahí te mandé de nuevo la solicitud. Mándame nuevo, sí, te lo mandé. Ahí va de nuevo, solicitud enviada. No te Sí, canceles sí. el micrófono, espera que terminemos la conversación, porque si no te voy a Ok. estar habilitando, es un plomo. Tenemos variables del programa, ¿sí? Esas solo las puedo usar en el programa. Ese solo las puedo usar, es que las puedo usar en el código del programa o las puedo usar cuando llamo un módulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ahora, cuando yo declaro un módulo, en el encabezado, así cuando pongo procedure 1, paréntesis, que ahí van los parámetros, ahí uno decide de qué tipo son esos parámetros. Ahí es donde pones si es por referencia o por valor. ¿Sí? Claro. Lo que vos pongas ahí, recuerden que los parámetros se relacionan por posición. El primero en el llamado con el primero en la declaración del procedimiento, ¿sí? No es por nombre, es por posición. El primero con el primero, el segundo con el segundo y así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, yo tengo que tener una variable aparte dentro del módulo y como que Dentro del módulo definirla. no, en el encabezado del módulo. Fíjate, Claro. mira, yo voy a Sí, sí. compartirte por las dudas, ¿sí? Porque a veces es más fácil una imagen que tantas palabras. Fíjate, acá, vamos a hacerlo más grande. Acá
yo tengo un procedimiento 1 que tiene un parámetro que yo voy a elegir el nombre, ahora vamos a ver cómo se hace, y otro parámetro. Y un procedimiento 2 que tiene un único parámetro. ¿Sí? Ahora vemos cómo lo declaramos. Cuando yo llame al procedimiento 1, en el programa, las variables que esta X e Y que yo tengo acá, tienen que estar declaradas en la zona de variables del programa. ¿Sí? X se va a relacionar con el primer parámetro del procedimiento 1 e Y se va a relacionar con el segundo parámetro del procedimiento 1. ¿Qué significa relacionar? Significa que si en el procedimiento 1 el parámetro 1 es un parámetro por valor, va a recibir el valor de X. Y si en el procedimiento 1 el parámetro 2 es un parámetro por referencia, va a compartir la dirección con la variable Y. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, no importa cómo se llamen dentro del procedimiento, cómo se llamen cuando declaro el encabezado del procedimiento. Acordate que los parámetros se relacionan por posición. El primero del llamado con el primero de la declaración. El segundo con el segundo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, párate que están tan divididos los videos que abro la que sigue. Perdón, pensé que seguía ahí, pero no. Ahí va, ahí les comparto esta. Bien. Ahí va. Cuando yo declaro un parámetro por valor, no le pongo, fíjate en el procedimiento 1, tiene un solo parámetro por valor que se llama num. Num, la declaración de num es esta que está acá. No tiene que estar declarado en otro lado, ¿sí? Por el contrario, cuando yo en el programa llamo al procedimiento 1 y le paso un parámetro, esa variable que está en el programa tiene que estar declarada en la zona de variables del programa. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá va el concepto, que se relacionan por posición y no por nombre. Entonces, yo en mi programa tengo declarada una variable X, que le puse el valor 7. Llamo al procedimiento, y así como repiten ustedes que el parámetro por valor copia el valor, bueno, ¿eso qué significa? Que cuando el procedimiento se cargue en memoria y tiene un parámetro que se llama num, num va a copiar el valor que tenía la variable con la cual se relaciona desde el programa en el momento del llamado. Esa variable es X, tenía un 7 y entonces num va a copiar el valor 7 para empezar a ejecutar el procedimiento. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Seguro? Fíjate, Sí. yo creo que acá, que dice, dentro del procedimiento 1, el parámetro num copia el valor enviado por la variable X del programa, ¿sí? ¿Por qué lo copia? Porque es un parámetro por valor. Si fuera un parámetro por referencia, compartirían la dirección. Eso quiere decir que tiene el valor y además si lo modifica, desde afuera se ve. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Fíjate que creo que yo, cómo funciona, les puse acá. Si yo tengo este programa y miro la memoria, como para entender, cuando el programa empieza a ejecutarse, ¿sí? Se carga ahí está el programa principal, se carga las variables globales, que en este caso no tengo, no vamos a sumarlas en este momento para no complicarnos, y las variables de programa. Se carga la variable X y se la inicializa en 7. Eso es lo primero que dice mi programa, ¿sí? No me importan los procedimientos, no me importa nada. Después de ponerle a la variable X un 7, se invoca el procedimiento 1. Eso implica que se carga en memoria el procedimiento 1. ¿Y qué es lo que se carga? Su código, sus variables locales y sus parámetros. Entonces, ese procedimiento 1 tiene un parámetro que se llama num. Como num es un parámetro por valor,
copia el valor con la variable que se relaciona del programa. Por eso num copia el valor 7, ¿sí? Y ahí empieza a ejecutarse. Y por eso, dentro del procedimiento, yo puedo preguntar, si num es igual a 7, me va a dar verdadero, ¿sí? Lo modifica, pero fíjate que la variable x del programa no se me está modificando, porque es un parámetro por valor, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahí, después el procedimiento dice que imprima el valor de num, obviamente va a imprimir 8, termina el procedimiento. ¿Y qué pasa cuando un procedimiento termina? Libera la memoria. Y fíjate cuánto quedó x en mi programa principal, con un 7. Nunca se modificó, porque el parámetro con el que se relacionaba era un parámetro por valor, ¿sí? Eso implica que toda modificación no se va a ver en el programa, ¿sí? Sí. Fíjate si yo hago lo mismo con un parámetro por referencia, para que veas la diferencia. Si yo lo mismo lo hago con un parámetro por referencia, vamos a adelantar todo esto, sí, total, vos lo podés mirar, ¿bien? Si yo hago lo mismo con un parámetro por referencia, que en la declaración se antepone la palabra clave var, ¿sí? Como si fuera una variable, porque son variables, en el fin y al cabo, mira cómo funcionaría. Mirá la diferencia. El mismo programa, lo único que cambiamos es que el parámetro esté por referencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Ves la diferencia? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Bien. El único que cambié es que ahora decidí yo que mi parámetro va a ser por referencia. Entonces, en la declaración del procedimiento le puse la palabra antes var. Eso indica que el parámetro es por referencia. Fíjate la diferencia del funcionamiento. Empieza el programa. Hasta ahí vamos igual. Se carga el programa, se cargan las variables globales y se cargan las variables del programa. Se carga X. A X se le asigna el valor 7. Perfecto. Y se invoca al procedimiento 1. Que se invoque al procedimiento 1, que se llame al procedimiento 1, hace que el procedimiento 1 se cargue en memoria. ¿Qué se carga del procedimiento? El código, obviamente, las variables locales y los parámetros. A diferencia del caso anterior, cuando el parámetro era por valor, acá me está indicando que el parámetro es por referencia. Entonces, ya no copia el valor, sino que fíjate lo que hace. Mirá, comparte la dirección. ¿Sí? Ya no copio el valor 7, sino que hago como una flechita a esa dirección de memoria. Entonces, cuando empieza a ejecutarse el procedimiento y pregunta, ¿num es igual a 7? Toma num, sigue el caminito de la flechita y pregunta si ahí está guardado un 7. Sí, está guardado un 7. Entonces dice, bueno, ahora sumale 1. Perfecto. Entonces agarra el caminito y donde suma, ahora hay un 8. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste? Sí. Esa es la diferencia fundamental entre parámetros por valor y por referencia. En el caso anterior, se modificaba el parámetro del proceso solamente, y la variable del programa con la que se relacionaba no se modificaba, porque era por valor, porque nosotros tenemos nuestros dos vasos separados. Acá tenemos un solo vaso, y a ese vaso es como que le agregáramos una gota más de agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Cuando hace el write, que dice write num, sigue el camino de la flecha y lo que va a imprimir claramente es un 8. El procedimiento termina, se libera todo, pero fíjate que al liberar, la variable del programa quedó modificada. ¿Sí? ¿Por qué quedó modificada? Porque se relacionaba con un parámetro por referencia. Entonces, cualquier modificación que se hace en el proceso se ve reflejada en el programa principal. ¿Sí o no? Felipe. Sí, Felipe, sí, sí. ¿se entiende? Sí. Bien.
No mezclemos ahora variables globales, chicos, eso dejémoslo para consultar la clase que viene. A mí me interesa que, aunque sea, vayan por el punto de parámetros, así. ¿Qué es lo que ustedes hacen en el parcial? Y ahí está el problema, y por eso yo le pongo nombres diferentes. Ustedes llaman a todo igual. A la variable del programa le ponen num. Cuando llaman al procedimiento le ponen num. En el encabezado del procedimiento le ponen num. Entonces creen que se relacionan porque llamaron a todo igual. Y no es así. Se relacionan por posición. Si acá el procedimiento 1 tuviera más parámetros, en el llamado tengo que tener más variables y la primera va con la primera y la segunda va con la segunda. ¿Sí? ¿Se entiende, Felipe? Sí. Bien. Es el tema más difícil que les cuesta entender, más allá de listas, que siempre les cuesta, el tema de parámetros. ¿Por qué? Porque son, y acá sí los voy a criticar, son testarudos y quieren llamar a todo igual. ¿Para qué? Para evitar entender. Y cuando evito entender, si después a mí me dan un programa y me dice que imprime, no lo pueden resolver, porque no lo saben, no lo entienden. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Bien? ¿Felipe? Sí. No te dejé pensando, Felipe. Bueno, no importa, mejor. Bien. Vamos a ver a otros compañeros que tengan dudas. ¿Sí? Déjenme mirar en el chat, a ver. Profe, si yo pusiera un write al final del programa, en el caso del parámetro por valor imprimiría 7, sí. Y en el caso por referencia imprimiría 8, sí, tal cual. Exacto, Matías. Está muy bien. Bien. Tomás pregunta si es por posición. Sí, así lo aclaran las teorías. Los parámetros se relacionan por posición y no por nombre. Bien. ¿Quién me levanta la mano? Última pregunta y tenemos que cortar, ¿sí? Las variables globales, vamos a trabajar, Mauricio, sí, podría ser, pero lo vamos a charlar la clase que viene, ¿sí? No nos vamos a meter hoy con las variables globales. Última pregunta, ¿quién quiere hacer la última pregunta del día? Bien, Santiago, bien. Yo tengo una duda sobre registros de registros. ¿Sí se puede consultar? Sí, se puede. Registros viene dentro de 2 clases, pero vamos a consultar. Estuve trabajando yo con la teoría de registros para publicarla, así que algo tengo. Déjame buscarlo, así hablamos sobre algo concreto y no sobre cualquier cosa. Acá creo que va. Bien. Bien, ahí va. Sí, la tengo acá, la teoría de registros. ¿Te habilito, Santiago, el micrófono o no tenés micrófono? Ahí voy. Ahí te busco en el chat y te habilito. Ahí está. Supuestamente te mandé la solicitud. Hola, profe. Yo quería consultarle sobre el tema porque en registro de registros, nosotros a la hora de leer un registro, Sí. también, por ejemplo, en vez de almacenar fecha, o sea, por ejemplo, tenemos un campo llamado fecha, ¿no? Mirá, vamos a compartir la teoría, así no hablamos sobre la nada, que es difícil de entender. Difícil de entender así en el aire, ¿viste? Que vos decís, ¿de qué estamos hablando? Espérate, ya sé lo que querés preguntar. Déjame, o creo que sé, qué sé yo. No sé si sé, así. Es la otra. Ahí va. En esta creo que está. Sí. A ver, ¿cómo es? En la teoría de registros, está cargado, por ejemplo, acá estamos representando un tipo de datos perro,
que inicialmente tenía una raza, una edad y un nombre, y después le quisimos poner una fecha de visita, no sé si de nacimiento o de visita a la veterinaria, no me acuerdo por dónde iba el ejercicio. Una forma de hacer eso es decir, bueno, agrego 3 campos más a ese registro, ¿sí? Y sigo trabajando como yo estaba trabajando hasta el momento, con lo cual el procedimiento leer quedaría igual a lo que tenía antes, pero leyendo además esos 3 campos más. Sí, Si además de la fecha de nacimiento del perro, yo quiero agregar la fecha de visita a la veterinaria, tendría que agregar otros 3 campos más. Entonces ahí es cuando surge la idea de tener un registro que contiene otro registro. Digo, no es de la magia, es de la organización de los datos, ¿sí? Entonces, yo tendría mi registro perro con sus 3 campos y un campo más que sería de tipo fecha. Sí. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Ahora viene el cómo hago para leer este registro de registros. Y tengo 2 alternativas, ¿sí? Sí. Hay una que está mejor que otra, claramente, pero están 2 alternativas. La primera alternativa, ¿sí?, que está incorrecta, es hacer lo que yo hacía antes. En el procedimiento que leía la raza, leía el nombre, leía la edad y además quiero leer ahora la fecha de visita a la veterinaria. Eso está mal porque el campo fecha visita es un registro y no se puede leer directamente. ¿Bien? Sí. Una de las alternativas es decir, bueno, leo la raza, leo el nombre, leo la edad y además, para leer la fecha de visita tengo que leer el día, el mes y el año. ¿Hasta acá vamos? Bien. Si además de la fecha de visita tengo la fecha de nacimiento del perro, este proceso de lectura se torna muy largo, muy tedioso de seguir. Entonces es cuando se presentan las alternativas. ¿Bien? Que es lo que vos seguramente me querés preguntar. Exacto. Una idea es decir, bueno, el procedimiento leer del perro, leo la raza, leo el nombre y leo la edad, que eso se puede hacer porque son string o son enteros directamente, y llamo al procedimiento leer fecha que me devuelve una fecha. ¿Bien? Y esa fecha que me devuelvo se la asigno al perro que estoy leyendo en este procedimiento. ¿Sí? Para eso, este FEC tiene que ser de tipo fecha, lo leo y se lo asigno. ¿Por qué lo puedo asignar directamente? Porque está permitida la asignación entre registros, de manera directa. No es que tengo que asignar campo a campo. ¿Bien? La otra alternativa, esta es válida. Vos haces esto en el parcial y está bien. ¿Sí? La otra alternativa es esta. Que el procedimiento leer del perro llame al procedimiento leer fecha y que el parámetro que le mande sea el campo de la fecha del registro perro. Cualquiera de las 2 opciones es válida. Cualquiera de las 2 opciones está bien. Siempre en las 2 opciones tenés que tener el procedimiento que te lee una fecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora que se resuelve tu pregunta o vos querías hacer algo sobre esto. Sí, más que nada le quería preguntar sobre, en esta otra opción, Sí. sobre lo que había que mandar al módulo leer fecha, que usted le manda P. Algo de tipo fecha Sí, hay que sí. mandar. Sí, después le ¿Está manda bien? les manda por referencia F igual a fecha y ahí le decís. Exactamente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bien, chicos, vamos a terminar por hoy. Sí, recuerden que tienen la práctica de mañana para consultar. Sé que hay bastante gente, porque los chicos los jefes me dijeron la semana pasada que el sábado pasado o el anterior, ya no me acuerdo cuáles tuvimos y cuáles no, hubo bastante gente. No se desesperen, ¿sí? Traten de preguntar lo más posible. Les vuelvo a repetir que tienen las prácticas de los ingresantes para preguntar, sobre todo en los turnos de la tarde. Los turnos de la mañana están desbordados directamente, pero dentro de un mes sabemos que, por mala suerte, por mal, no lo estoy diciendo de qué alegría, quedan la mitad de los alumnos, entonces ahí pueden preguntar también con más
con más tranquilidad. Recuerden que tienen otro encuentro teórico la semana que viene, está publicado. El link entiendo que va a ser el mismo y por lo tanto directamente ya se van a tener que conectar acá. Si lo llegamos a cambiar, en el entorno ideas el día anterior aparecerá otro link, ¿sí? Espero que les haya servido, estudien, practiquen. No se fíen de lo que dicen en los grupos de WhatsApp, porque son horrores lo que dicen, ¿sí? Está mal lo que dicen. Consulten a los ayudantes y a los profesores en cuanto los podemos ayudar. ¿Bien? Nos vemos.